Bien, chicos, entonces la clase pasada nos habíamos quedado en el estudio de las funciones lineales, ¿no? Es la primera función especial que estamos estudiando y esa función se caracteriza por tener esa regla de correspondencia que están viendo. Esta regla de correspondencia es propia de las funciones lineales y cada constante tiene una interpretación bien viva en la gráfica. B es el punto de corte con el eje Y. Y la manera de computar b es bien sencilla. Simplemente tienen que evaluar la función cuando x es igual a cero. Gráficamente ahí lo ven, ¿no? Como el punto de corte en el eje y. Técnicamente hablando, el punto es 0, b, pero creo que ustedes me entienden cuando digo que el punto de corte es b. La otra constante que tenemos es la pendiente. La pendiente, que usualmente se denota con m, desconozco por qué la letra m sinceramente, pero es costumbre, y se le define a eso de ahí como la variación en la variable dependiente sobre la variación en la variable independiente que provocó esa variación en la variable dependiente. Claro, las cosas no varían por sí solas, ¿no? O sea, si ustedes están parados en el punto x0, ya les conté que la función es un proceso y la función lineal es un tipo especial de función, así que también es un proceso. Entonces la función lineal que va a hacer, la función lineal va a procesar ese x0 sobre el cual están parados y les va a botar como resultado el f de x sub 0. Ya. Entonces hasta acá todo está estático, ¿no? Le he dado un punto a la función y la función me ha devuelto otro punto. Este sobre el eje x y el f de x0 sobre el eje y. Puntos al fin y al cabo. Puntos al fin y al cabo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo voy a hacer que este x sub 0 varíe. Y las variaciones normalmente se denotan de esta manera, como un delta de x. Entonces, yo fijo un cambio delta de x a partir del x sub 0. ¿Y ese cambio qué va a provocar? Ese cambio va a provocar un cambio en el f de x0. Y a ese cambio en la variable dependiente provocado por el cambio en la variable independiente lo denotamos como delta y. Lo denotamos como delta y a eso de ahí. Entonces, ¿qué cosa es la pendiente? La pendiente no es otra cosa que la división entre el cambio de la variable dependiente sobre el cambio de la variable independiente que lo originó. Esa es la manera como se piensa eso de ahí, que el cambio en y se originó por el cambio en x, y la pendiente es la división de esas dos variaciones. Ya, entonces, tenemos eso de ahí, tenemos que la pendiente es el cambio en y sobre el cambio en x. Y eso de ahí nos va a dar una nueva manera de codificar la idea de inclinación de la recta. Porque hasta el momento, ustedes sabían codificar la idea de la inclinación de una recta mediante el ángulo geométrico, ¿no? Yo les digo 30 grados, 45 grados, 60 grados, y eso de ahí a ustedes les da información acerca de qué tan inclinada está la recta. No obstante, no es la única manera. La pendiente es una manera alternativa de codificar esa información, de codificar la idea de inclinación de una recta. ¿Y cómo así? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces presten atención a la interpretación geométrica que tiene la pendiente. Presten atención a la información que acarrea ese numerito, la idea de inclinación. Entonces, pónganse en la siguiente situación, ¿sí? Nos han dado una recta, nos han dado la recta que están viendo de color turquesa. Y yo quiero tratar de darme una idea de qué tan inclinada está esa recta. Entonces, ¿qué hago? Me paro en un punto. Ese puntito de negro, ahí me estoy parando. Y a continuación, ¿qué hago? Me desplazo. Me desplazo a lo largo del eje X, un desplazamiento que le llamo delta X. Ese desplazamiento, fíjense que es positivo porque me estoy moviendo hacia la derecha, hacia el sentido positivo de mi eje X. Ok, entonces me desplazo hacia la derecha y debido a ese desplazamiento a la derecha, en Y me desplazo lo que ustedes están viendo por ese delta de Y. ¿Y por qué tiene que ser eso de ahí? Porque estamos en la misma recta, pues. Si nosotros nos movemos a lo largo de la recta, en X nos desplazamos eso de rojo que ustedes ven, pero verticalmente nos desplazamos ese delta de Y que están viendo. Entonces, ¿qué observo? Que cuando la recta tiene la inclinación que están viendo, de esta manera,
el delta X es positivo y el delta Y es positivo, y eso de ahí va a suceder para cualquier punto sobre el cual ustedes se paren sobre la recta. No importa qué punto ustedes tomen, si ustedes avanzan hacia la derecha, verticalmente siempre van a subir. Ese comportamiento siempre lo van a tener cuando tengan rectas con esa inclinación de ahí. Entonces, si ustedes dividen la variación en Y entre la variación en X que la ocasionó, que van a tener lo que conocemos como pendiente. Y como ambas variaciones son positivas, la pendiente es positiva. Entonces estamos viendo acá algo bien interesante, chicos. Acá lo que estamos viendo es que cuando la pendiente es positiva, eso de ahí nos está dando la información de que la recta está inclinada de esta manera. Intuitivamente lo pueden pensar como que está creciendo, ¿no? Si ustedes imaginan que están parados por acá, cuando la recta tiene pendiente positiva, eso significa que van a ascender conforme se muevan de izquierda a derecha. Intuitivamente lo pueden pensar de esa manera, no hay ningún problema. Ok, entonces ahí tenemos una situación. Pero esa no es la única situación que podemos tener. Nosotros también podemos tener la siguiente situación. Podemos tener una recta que está inclinada de la siguiente manera. Entonces, nuevamente, nos paramos en un punto arbitrario, cualquiera. Yo no privilegio a este punto sobre ningún otro, por eso se le dice arbitrario. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora me desplazo nuevamente hacia la derecha. Me desplazo nuevamente hacia la derecha y como me estoy desplazando hacia la derecha, el delta de x es positivo. Pero el cambio en y, el cambio en la vertical necesario para seguir en la recta, ahora va a tener que ser negativo. O sea, ahora voy a tener que bajar, evidentemente por la inclinación de la recta. Entonces, estamos viendo que no importa sobre qué punto yo me pare sobre la recta, si yo avanzo en la horizontal de manera positiva, en la vertical me voy a desplazar de manera negativa, o sea, voy a bajar. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Al dividir la variación en Y sobre la variación en X, lo que vamos a tener es que la pendiente va a ser negativa. Ah, ok. Entonces, cada vez que a mí me digan que una pendiente es negativa, en mi cabeza yo debo pensar que la recta tiene esa inclinación de ahí que están viendo. Intuitivamente lo pueden pensar como que están bajando si estuvieran caminando a lo largo de esa recta de izquierda a derecha. Intuitivamente lo pueden pensar de esa manera. Bien, por último, podemos tener una recta que esté inclinada de la siguiente manera. Por último, ustedes pueden tener una recta que esté inclinada de esa manera. Y cuando ustedes tienen eso de ahí, ustedes se dan cuenta de algo bien curioso, ¿no? Se dan cuenta que no importa en qué punto se paren sobre esa recta, si ustedes se desplazan un cierto delta de x positivo, o sea, hacia la derecha, al final su desplazamiento en y es cero. O sea, no suben ni bajan, no suben ni bajan nada. No importa sobre qué punto de la recta ustedes se paren y no importa qué desplazamiento en X ustedes tomen. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando la recta es horizontal, cuando la recta no tiene inclinación, la pendiente resulta ser cero. Entonces, esa es la información, esa es la manera como la pendiente, la idea de pendiente, codifica la idea de inclinación de una recta. Su signo nos da una idea de la orientación que va a tener esa recta. Y numéricamente también nos da una información bien interesante, pero eso lo vamos a ver de una mejor manera con los ejercicios. Entonces, hasta acá, chicos, me interesa saber si cualitativamente se ha entendido la idea de pendiente. ¿Se ha entendido cómo la pendiente codifica la idea de la inclinación de una recta? Los leo en el chat. Ok. Bueno, si surge cualquier duda, pueden escribir más adelante, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir. Unos ejercicios para aterrizar un poco lo que hemos discutido. Grafique la recta que pasa por el punto 1,1
y cuya pendiente es un medio. Ajá. Entonces tenemos algo interesante acá. Nos dicen que la pendiente es un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que ustedes se desplacen 2 unidades en la horizontal, se van a desplazar 1 unidad en la vertical. Y además nos dicen que la recta pasa por el punto 1,1. ¿Eso será suficiente, digamos, información para graficar a la recta? Vamos a ver que sí. Entonces, paso a paso, ¿sí? Paso a paso. Primero lo que tenemos que hacer es graficar el punto de paso de la recta. Sabemos que la recta pasa por 1,1, entonces grafico ese punto. Bien. Ok, entonces ya me paré. Ya me paré, profesor. Estoy en el punto 1,1. ¿Ahora qué hago? Ahora lo que tengo que hacer es usar la información que me brinda la pendiente. Ahora lo que tengo que hacer es tomar conciencia de lo que significa ese un medio. ¿Qué significa ese un medio? Significa que cada vez que yo me desplace 2 unidades hacia la derecha, voy a subir 1 unidad hacia arriba. Un poco, un poco redundante lo que acabo de decir, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, como la pendiente es un medio, yo sé que cada vez que yo me desplace 2 unidades hacia la derecha, me voy a desplazar 1 unidad hacia arriba. Eso es lo que significa que la pendiente sea un medio. Esa es la información que está codificando la pendiente. Me da una idea de la inclinación. Entonces, a ver, si el desplazamiento horizontal es 2 y el desplazamiento vertical es 1, y yo tengo además información sobre un punto sobre el cual pasa la recta, en particular, ¿sobre qué tengo información? En particular tengo información acerca de cuál es este punto, pues. Porque ese punto, ¿qué coordenadas va a tener? Bueno, su coordenada en X va a ser el punto en X en el cual me encontraba inicialmente más lo que me desplacé, o sea, más 2. ¿Y su coordenada en Y cuál será? Su coordenada en Y será el punto en el cual me encontraba inicialmente 1 más el desplazamiento vertical. Y en este caso el desplazamiento vertical también es 1. Dicho de otro modo, la coordenada de ese otro punto que también pertenece a la recta que acabo de determinar va a ser el 3,2. Entonces, tengo 2 puntos y ustedes saben por geometría que toda recta queda bien determinada con 2 puntos. Entonces, eso de ahí es la gráfica de una recta. Porque con 2 puntos tú determinas de manera única cuál es la recta. Si tú quieres, puedes poner más puntos, ojo. Nadie te detiene. Si tú quieres, puedes poner más puntos. Pero con 2 puntos es necesario. Con 2 puntos es necesario y suficiente, mejor dicho. A ver, entonces, ¿se ha entendido la idea del ejercicio 1? Los leo en el chat. A ver, un minuto, tengo unas dificultades con esta máquina, un minuto. A ver, me preguntan, profesor, ¿cuál de las interpretaciones es esa comparando con la diapositiva anterior? Ah, ok, a ver, cuando dices comparando con la diapositiva anterior, ¿te refieres a esta recta de acá, o sea, la turquesa, comparando con la diapositiva anterior? O sea, comparando con la diapositiva anterior, este sería el caso en que la pendiente es positiva.
Intuitivamente hablando, este sería el caso en que si tú te imaginas que estás parado sobre la recta y avanzas de izquierda a derecha, lo que vas a obtener finalmente es que estás ascendiendo, que estás subiendo. ¿Iba por ahí la pregunta? Hmm, en esta máquina tengo un poco de complicaciones para ver el chat, pero no importa. Bien. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 2 entonces. En el ejercicio 2 me dicen, muestre la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Claro, esa es la otra situación que ustedes pueden tener. La otra situación que ustedes pueden tener es que ustedes les den dos puntos y ustedes saben que dos puntos determinan únicamente cuál es la recta. Entonces deberían estar en la capacidad de hallar la ecuación que describe a todos los puntos de la recta. Y de hecho sí se puede, sí se puede. Lo único que tienen que hacer es recordar. Lo único que tienen que... A ver, no me gusta el orden, así que lo voy a explicar de cómo modo. Lo único que tienen que recordar es que la ecuación de una recta es m, x más b. La ecuación de una recta es mx más b, donde m es la pendiente, la inclinación de la recta, y b es el intercepto en y, o el punto de corte con y. Entonces, de esta ecuación, lo único que tú no sabes son estas dos constantes. Lo único que tú desconoces es quién es m y quién es b. Bueno, yo lo que siempre te voy a recomendar es que comiences con m. Tú tienes que comenzar a determinar quién es m y ya después vas a ver quién es b. Ese es el orden que yo te recomiendo que hagas las cosas. Entonces, tú sabes que la pendiente no es otra cosa que el cambio en y sobre el cambio en x que lo causó. Bueno, como tenemos dos puntos, eso es suficiente información para determinar un cambio y en particular una división de cambios. Entonces, en la vertical que vamos a tener, en la vertical lo que vamos a tener es 13 menos 7 y en la horizontal lo que vamos a tener es 5 menos 3. Entonces, arriba tenemos 6, en el denominador tenemos 2 y eso finalmente nos da una pendiente de 3. Ya, ahora que tenemos la pendiente que es 3, ahora sí podemos determinar, digamos de una manera más sencilla quién es b. Entonces, con la pendiente, ahora sabemos que la ecuación es y igual 3x más b. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Entonces, si la ecuación es igual a y igual a 3x más b, y yo sé que estos dos puntos pertenecen a la recta, y yo sé que esta ecuación tiene que ser la ecuación de la recta, ¿eso qué significa? Eso significa que esos dos puntos, el 3,7 y el 5,13, tienen que satisfacer a la ecuación. Entonces aquí es donde tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar la decisión de cuál de los dos puntos vas a usar. Yo voy a elegir el 3,7. Ese es el punto que yo voy a elegir. Entonces, como el 3,7 tiene que satisfacer la ecuación de la recta, porque quiero que esa ecuación contenga los dos puntos, se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir que 7 tiene que ser igual a 3 por 3, que es la abscisa, más el b que desconozco. Despejando, ¿cuál es el valor de b? El valor de b va a ser 7 menos 9. O sea, b va a ser igual a menos 2. Entonces, finalmente, ¿cuál es la ecuación de la recta? Finalmente tenemos que la ecuación de la recta es 3x menos 2. ¿Se ha entendido eso de ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto, chicos?
Ok. Ok, si se ha entendido, entonces vamos a seguir. Me desconcierta un poco que el chat se demora ahora en responder. Debe ser por el cambio de máquina que he hecho. Bueno, acá está lo mismo que yo había hecho con el lápiz rojo. Muy bien. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día es discutir la idea de derivada, chicos. Ese es el principal objetivo de la clase de hoy día. Y la idea de derivada. Ah, miren, ve, ahora Zoom nos está votando. Nos dice que la reunión terminará en 10 minutos. Bien, entonces ya saben, chicos, ya saben, yo voy a crear la reunión lo más inmediatamente posible. Yo voy a crear la reunión lo más inmediatamente posible, así que vamos a avanzar todo lo que podamos. A ver, como les estaba diciendo, yo voy a, yo voy a discutir hoy día con ustedes la idea de derivada. Y la idea de derivada en física está íntimamente ligada con la idea de velocidad. No obstante, ustedes comprenderán que para hablar de velocidad primero hay que hablar de movimiento. Y ese es el punto, ¿no? ¿Qué cosa es el movimiento? Parece algo trivial, pero en realidad no lo es tanto y podemos confundirnos si no aterrizamos algunas ideas primero. Entonces voy a aprovechar esto como excusa, chicos. Voy a aprovechar esto como excusa, pero ir comentándoles también un poco cómo va a ser nuestro estudio de la física. Nosotros vamos a comenzar nuestro estudio de la física con lo que se denomina mecánica. ¿Qué cosa es mecánica? Mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos. De manera clásica, uno divide la mecánica en cinemática y en dinámica. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, los libros de texto y muchos profesores colocan lo siguiente, que cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar la causa. Y ahí coloco causa entre comillas. ¿Por qué coloco causa entre comillas? ¿Saben por qué? Porque como nosotros vamos a estudiar más adelante, en el capítulo de dinámica, en el capítulo de leyes de Newton, realmente el movimiento no tiene una causa. Cuando los libros y los profesores dicen eso de ahí, que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar la causa, en realidad se refieren a otra cosa. Si no se me entiende muy bien lo que estoy diciendo, no se preocupen, lo voy a discutir con más profundidad cuando lleguemos al capítulo de dinámica. Pero ahora lo importante, chicos, ahora lo importante es discutir esto de acá, que es la idea de movimiento. Eso va a ser lo importantísimo, lo clave del día de hoy. ¿Qué cosa es el movimiento? Y en esta diapositiva, más adelante, hay una definición de lo que es el movimiento, pero no quiero que se queden con la idea de que el movimiento es algo que está escrito en la diapositiva. Yo creo que lo más sano, lo más honesto, es que ustedes se contesten a ustedes mismos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña dinámica, que no va a ser tan dinámica porque tengo problemas con el chat, así que vamos a ver qué tal sale. A ver, ustedes deberían ver ahora el tajador que tengo en la palma de mi mano. Ok, respecto a mí, ese tajador está quieto, no se mueve. Y respecto a ustedes, seguramente ese tajador también se encuentra en reposo. Ok, ok. Entonces, tanto para mí como para ustedes, ese tajador no se está moviendo, se encuentra en reposo. Ahora presten atención a lo que voy a hacer. ¿Se han dado cuenta de lo que pasó? Eh, yo puedo ver lo que ustedes están viendo gracias a que tengo la cámara y yo he podido ver que muchos de ustedes han podido ver claramente que el tajador se ha movido. Sin embargo, realmente yo no lo he movido. Les juro que mi mano en ningún momento se ha movido. Lo único que he hecho es mover la cámara de la laptop. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que el tajador para mí
no se mueva, porque no he movido mi mano, el tajador no se ha movido para mí, y por el simple hecho de mover la cámara de la laptop, el tajador se ha movido para ustedes. ¿Cómo es eso posible? Porque son cuerpos diferentes, ya, creo que ya están aterrizando mejor la idea. Uy, menos mal que el chat está funcionando, ya. Bien, entonces, tenemos esa duda ahora, ¿no? Tenemos esa duda un poco lindando entre lo filosófico y lo científico. ¿Cómo es posible que el tajador se mueva y al mismo tiempo no se mueva? Porque para mí el tajador no se ha movido, pero para ustedes sí se ha movido, y sin embargo lo único que he hecho es mover la cámara. Desde la perspectiva de cada individuo, a partir de donde se encuentra, ya están aterrizando mejor la idea. Lo que yo espero que muchos de ustedes estén comenzando a pensar, a tomar en cuenta, es que el movimiento realmente es un fenómeno relativo. El movimiento es relativo al punto de vista que observa el movimiento. No es que yo esté en lo cierto porque digo que el tajador está en reposo, y no es que ustedes están mintiendo porque dicen que el tajador se mueve. La observación de los dos es válida. La observación de los dos es válida. La observación de todos los observadores es válida. Lo que ocurre es que el movimiento es un fenómeno relativo. ¿Relativo a quién? Relativo al observador, relativo al punto de vista que describe el movimiento. Entonces, esa idea es clave, chicos. Esa idea es clave. El movimiento es relativo y es relativo al punto de vista del observador que hace el movimiento. Lo acaban de presenciar ustedes mismos. No es que me están creyendo necesariamente, lo acaban de presenciar ustedes mismos. Bien. Entonces, teniendo esa idea de que el movimiento es relativo, uno puede comenzar a tener un poco de problemas para conciliar todas las ideas que comienzan a venir, ¿no? Como qué cosa es la posición, qué cosa es la izquierda, qué cosa es la derecha, si todo es relativo. Bueno, esa es la parte en la que nos va a ayudar la cinemática. La cinemática a nosotros nos va a proporcionar el lenguaje y las herramientas matemáticas para describir apropiadamente el movimiento de manera objetiva, sin ambigüedades, de manera que todo sea bien claro y bien concreto. Esa va a ser la manera en la que la cinemática nos va a apoyar en el estudio del movimiento de los cuerpos. Bien, entonces vamos a seguir. En primer lugar, la cinemática maneja un concepto que es la partícula. Y la partícula es un punto. Como ustedes recordarán de sus clases de geometría, un punto no tiene dimensiones. ¿Y por qué hacemos eso de ahí? Nosotros usamos las partículas para representar a cuerpos del mundo real. Claro, si nosotros consideramos las verdaderas dimensiones de un cuerpo, un sistema físico, una determinada situación puede ser muy complicada de analizar. Entonces, para simplificar las cosas que hacemos, muchas veces, y si es que nos lo permite la situación, lo que hacemos es modelar esa situación con partículas. No obstante, también se enseña a priori, ¿no? De antemano, los conceptos de la física con partículas, porque esa es la manera más sencilla de entender, de capturar los conceptos. Cuando pensamos en muchas partículas, a nuestra cabeza como que le toma un poco de trabajo procesar todo eso de ahí. Pero si solo hay una partícula, eso es más trabajable, eso es mucho más trabajable. Entonces ya saben, estudiamos partículas porque por un lado es bueno a nivel de conceptos para asimilar las cosas, y por otro lado también porque muchas veces las situaciones van a poder ser modeladas con partículas, cuando las dimensiones no toman una importancia relevante o no tienen un impacto significativo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo, si yo estoy describiendo el movimiento de una carrera de un grupo de jóvenes, digamos una carrera de 100 metros planos, seguramente cada corredor tiene sus dimensiones, seguramente no todos tienen la misma altura, pero para efectos prácticos yo puedo representar a todos los corredores como partículas, porque realmente a mí no me va a interesar específicamente que uno sea más ancho o más delgado que otro, que uno sea más bajito que el otro. Eso no va a ser significativo al momento de hacer las mediciones para determinar algo como qué tan rápido se mueven, o quién llega primero, quién llega segundo, quién llega tercero.
se dan cuenta. Siempre esas cosas tienen que pensar ustedes. ¿Qué situaciones de la física pueden o no pueden ser modeladas con partículas? ¿Qué situaciones importa o no importan las dimensiones reales de las que habla el problema? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es abrir una nueva reunión, chicos. Estén atentos para unirse.